Lucrecia Borgia. Hay nombres en la historia que, bueno, solo con oírlos ya te imaginas de todo, ¿verdad? Y el de Lucrecia Borgia, ese es uno de ellos. Pero, ¿y si esa mujer que conocemos, la maestra del veneno y la intriga, en realidad nunca existió? Hoy vamos a separar el mito de la mujer, el grano de la paja, para descubrir la verdadera historia de una de las figuras más difamadas de todo el Renacimiento. Pensemos un momento. Cuando oímos Lucrecia Borgia, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Seguramente una mujer fatal, con un anillo de esos que esconden veneno, ¿a que sí? O una conspiradora incestuosa moviendo los hilos del poder desde la sombra. Pues ojo, que esa imagen no es ninguna casualidad. Es el resultado de una campaña de propaganda de 500 años, ni más ni menos. Veneno, incesto, femme fatal, conspiradora política. Estos son, digamos, los 4 pilares de su famosa leyenda negra. Pero claro, eso es solo la caricatura. Hoy vamos a desmontar todo este tinglado para encontrar a la mujer de carne y hueso. Por cierto, si interesa descubrir la verdad que se oculta detrás de las grandes figuras de la historia, este es el momento perfecto para suscribirse y darle a la campanita. Y de paso, decidnos en los comentarios qué otro personaje histórico merece que le demos un buen repaso a su leyenda. Bien, ¿cuál es el plan para hoy? Primero, vamos a derribar de frente el mito de la envenenadora. Luego, la vamos a analizar desde dos ángulos que chocan. Por un lado, como un peón político en manos de su familia, y por otro, como una gobernante astuta por derecho propio. Y al final, llegaremos a la conclusión de cómo la propia historia fue la que terminó envenenándola. Para desmontar un mito hay que ir a su origen. Y aquí el concepto clave es uno que se conoce como la leyenda negra. Y no es un simple apodo, es la llave maestra para entender por qué vemos a Lucrecia como la vemos. Exacto, es que esto es fundamental. La reputación de Lucrecia no surgió porque sí, fue una campaña de difamación en toda regla, orquestada por las familias rivales italianas. Sencillamente no soportaban que una familia de origen español, los Borja, estuviera partiendo el bacalao en Roma. Y claro, Lucrecia, como la cara femenina de esa familia, se convirtió en el blanco perfecto para proyectar todos sus miedos y su odio. Vale, una vez que entendemos que mucho de lo que se cuenta es propaganda, podemos empezar a verla de otra manera. Y la primera gran reinterpretación le da un giro de 180 grados a la historia, la transforma de villana a víctima. Y si Lucrecia no era la jugadora, sino la pieza que siempre se sacrificaba en el tablero de ajedrez de su familia, aquí está el contraste. La leyenda nos pinta a una mujer de pecado con un poder inmenso, pero si la miramos con ojos un poco más humanos, lo que vemos es a una joven atrapada, usada como moneda de cambio. Su valor no estaba en quién era ella, sino en las alianzas que sus matrimonios podían conseguir para su padre, el Papa, y para su hermano, César Borgia. Su propia vida es la prueba. Cada matrimonio, cada divorcio, no fue una decisión personal. Fue un movimiento calculado en la gran partida de los Borgia. Su voluntad apenas contaba, era un instrumento más de la ambición familiar. Y esta frase lo resume todo. En pleno Renacimiento, una época de violencia y traición brutales, el mayor pecado de Lucrecia no fue su maldad, sino su obediencia. Fue una hija sumisa en un mundo de lobos, donde quizá la única forma de tener una identidad propia era la rebelión. Ahora bien, la historia rara vez es tan sencilla, ¿verdad? Presentarla únicamente como una víctima podría ser otra forma de robarle su capacidad de acción. ¿Hay algo más en esta historia? Pues esto nos lleva de cabeza a la segunda gran interpretación. Una que rechaza por completo la imagen de víctima pasiva y nos presenta una figura mucho más compleja y poderosa, Lucrecia, la estadista. Para entender esta visión hay que entender el proyecto Borgia. No era simple codicia, era un plan radical para su tiempo, unificar esa península italiana fragmentada en un solo estado fuerte, capaz de hacer frente a invasores como Francia y España. Y en ese proyecto, los matrimonios de Lucrecia no la convertían en un peón, sino en una arquitecta de alianzas, una pieza clave en la creación de esa nueva Italia. La prueba definitiva de esto llegó en Ferrara. Lejos de la influencia directa de su padre y hermano, como duquesa, demostró ser una gobernante excepcional. Administró, gobernó y fomentó la cultura con una destreza que silenció a todos los que esperaban verla fracasar. Y eso no es el comportamiento de una simple marioneta. Entonces, ¿quién fue realmente Lucrecia Borgia? ¿La víctima o la gobernante? La verdad, como suele pasar, no está en los extremos, sino en una fascinante combinación de las dos cosas. Murió con solo 39 años. Pensemos en todo lo que vivió en tan poco tiempo. Fue usada como un peón, acusada de los peores crímenes imaginables y finalmente se convirtió en una duquesa respetada. Esta cifra nos aleja del monstruo del mito y nos acerca a la mujer cuya vida fue intensa, trágica y al final muy corta.
Y este es el dato más revelador de todos. Mientras el resto de Europa susurraba historias de veneno e incesto, en Ferrara, el lugar donde realmente ejerció el poder, su pueblo la recordaba como una gobernante culta, justa y amada. La realidad de su gobierno es el antídoto más poderoso contra la ficción de sus enemigos. Al final, el verdadero veneno no estaba en sus manos, sino en la tinta de los historiadores que escribieron su relato. Fue envenenada por la narrativa de sus enemigos. Empezó como un peón en un juego cruel, sí, pero aprendió las reglas y terminó su vida jugando como una reina. La historia de Lucrecia nos obliga a preguntarnos, ¿a cuántos otros monstruos históricos hemos juzgado a través de la lente de sus enemigos? Nos invita a cuestionar siempre la historia oficial. Yo soy Hispania Hecho y esto ha sido Lucrecia Borgia en Hoy en la Historia.